Bienvenidos al podcast Lo que no dijimos el domingo. Qué bonito que se hayan conectado en el día de hoy. Les agradecemos de todo corazón. Qué lindo. Mi nombre es Marcela y junto con mi esposo Ezequiel pastoreamos la iglesia más preciosa que se llama Casa. Ajá. Y hacemos este podcast. Bienvenido a vos. ¿A que mí? estás aquí a mi lado. Muchas gracias. Con una camiseta de Boca. Con una camiseta de Boca para ponerle toda la gana. Sí. Toda la Escríbanos garra. en el chat cuántos fans de Boca hay y cuántos haters de Boca. No, mentira, empezaba una pelea, ¿viste? Bueno, bienvenido. Muchas gracias. Acá disfrutando mi café, del cual estoy muy orgulloso. Está muy rico, la verdad. Estoy muy orgulloso del café que me acabo de hacer recién. Ese, para las personas que no saben, ese es un coffee snob. Eso significa que... Y para los que no saben qué es un coffee snob, es aquella persona que es exquisita en su gusto con el café. Ajá. Y Mira vos. consecuentemente, yo también ahora soy exquisita con el café. ¿Y qué me Claro. pasó esta tarde? Que me tuve que hacer un café en la máquina esta horrible y no sabes lo feo que quedó. Terrible. ¿En qué máquina? En la máquina esa que teníamos antes, ¿viste la chiquita donde uno pone como... La normal, la de la normal, la cafetera. ajá, la que va goteando. Ajá. No sabes. O sea, horrible. Bueno. Horrible. Así, bueno, vamos a... Conversación personal en el en podcast. el medio del podcast. ¿Lavaste los platos ya? Lo lavé y te tocaba a vos, pero bueno, lo lavé y te tocaba a vos. Solamente quiero decir que acabo de hacerme un café de Etiopía que se llama Wush Wush, que es una locura. Muy rico, la verdad. Pero bueno, bienvenidos a este podcast, lo que nos dijimos el domingo. Hoy vamos a estar repasando y hablando un poco de la enseñanza del día domingo, que fue una obra de arte, te tengo que decir la verdad. Muchas gracias. Empezamos nuestra nueva serie, Confía. Sí. Y es una serie que viene cargada de sorpresas. Sí. Tipo, estamos re emocionados por Súper. todo lo que se viene para casa en el mes de noviembre. De verdad, estén atentos. Sí, una Porque sorpresa por semana seguro. Una sorpresa por semana y la primera sorpresa ya la revelamos, de hecho. Sí, que nuestra aplicación acaba de prepararse y está lista para salir. No sé en qué día estás escuchando esto, tal vez ya pasó, pero el próximo viernes de hoy sale nuestra aplicación nueva con más de 50 oraciones guiadas. Uf. Para que puedas allí tener tiempo de buscar de Dios, y va a estar increíble porque vas a poder poner qué estás necesitando, o sea, decir, necesito fe, entonces te van a salir oraciones guiadas que te ayuden a tener fe. Qué cool. Necesito- Mirá vos la tecnología. No, increíble, así que feliz con eso. Muy bueno. Así que bueno, estamos súper... Cierran las publicidades en este momento y continuamos con el podcast. comenzamos. Sí. Muy bueno. ¿Viste las ay, son como unas casitas que vas abriendo cada día en el mes de diciembre una sorpresa? ¿Las has visto? No. Son como unas casitas tipo, y cada día vas abriendo una casillita y en cada casillita vas encontrando una sorpresa. Bueno, algo así estamos haciendo en casa en noviembre. Larga la historia como para llegar. Pero bueno, ¿querés contarnos un poquito como para hacer algo productivo? ¿Querés contarnos un poquito de la enseñanza del día domingo? Sí, la enseñanza del día domingo para mí fue de las de esas enseñanzas que hacía rato quería hacer, pero no sé si me atreví a hacerla. Porque de alguna manera la enseñanza empujaba a entender que antes de poder confiar en Dios, tengo que pasar por los procesos de dudar de Dios. Y no sé cuántas veces yo he escuchado alguna vez en una iglesia hablar de que debemos, o lo saludable de a veces pasar por nuestros procesos de duda con Dios, que son procesos muy personales. Y esa es Zoe la que está haciendo esos ruidos, nuestra perrita. Entonces hablé de que antes de poder confiarle tenemos que amigarnos con los procesos de duda y las dudas que tenemos de si Dios existe, si le importa lo que estamos viviendo, porque no hay manera de confiar en algo si yo simplemente me pongo a gritarte, tenés que confiar, hasta que entres en trance, sino que desde lo que pensés, tratar de evaluar. Entonces hablábamos de reconocer las dudas, de con nuestras dudas ir directamente a Dios, que es una de las cosas más irónicas, porque uno siempre cree que Dios se va a enojar porque dudes de Él,
y te terminas dando cuenta que la Biblia está llena de gente dudando de Dios. Y que hay algo increíble en eso, porque los dioses de los que se entendían hasta el momento eran dioses que siempre estaban enojados. Entonces, si dudabas de ellos, o sea, el Dios podía dudar del ser humano, pero el ser humano de Dios, y el Dios que conocemos en esta historia está totalmente escrito al revés. Un Dios que está buscando constantemente relacionarse con el hombre y el hombre poniéndolo a prueba todo el tiempo. Y Dios diciendo, ok, voy a comprobarte que existo. Es, en inglés dirían mind-blowing. O sea, realmente... Te vuela la cabeza. Te vuela la cabeza. Todavía me sorprende entender que Dios tenga esa relación con nosotros. Y cerraba diciendo que una vez que pases por tu proceso de duda, lo más precioso es al final actuar. Porque para no quedarse ahí, ¿no? Para no ser simplemente filósofos de la situación, sino que lo tenía y no lo usé, pero ante la duda, en vez de consulte a su médico, ante la duda habla con Dios y confía. Un poco ese era el resumen de la enseñanza, ¿no? Me encanta. Estuvo muy, muy, muy buena la enseñanza. La verdad, me encantó. Y bueno, creo que está buenísimo hablar con esa sinceridad. No decir, ok, la duda es parte del proceso humano, ¿no? Sí. Es parte de las cosas por las que nosotros pasamos. Sí, esas dudas las utilizamos para acercarnos más a Dios, ¿no? Y si recurrimos a Él, claro, para clarificar esas dudas, para entregarles nuestras preguntas, entendiendo que Dios sabe lidiar con nuestras dudas. Dios sabe lidiar con nuestras preguntas. No le asusta. No le asustan, ¿no? O sea, creo que no hay cosa más liberadora que entender que Dios sabe que vamos a dudar, Dios sabe que vamos a flaquear en nuestra fe y que es parte del ser humano, ¿no? No tiene problemas de autoestima, Dios. No tiene problemas. Alguna vez mi terapeuta me decía, le digo, yo no quiero sentir esto, no quiero sentir lo otro. Me dice, ¿no quieres ser humano? Tipo. Entonces, eso se me quedó tipo en mi mente para siempre, de decir, bueno, parte de nuestros procesos como humanos son pasar por estas cosas y no hay cosa más liberadora que aceptarlas y decir, sí, yo me relaciono con eso. También hay ciertas personas que seguramente dicen, no, yo nunca en la vida he tenido una duda o que mi fe nunca ha flaqueado. Bueno, en ese lugar, y yo lo entiendo y lo respeto, pero me gustaría desafiarte a que pongas en duda un par de cosas. Porque hay veces que no es solo Dios, sino los dogmas que hemos aprendido de Dios. Las maneras... yo alguna vez he hablado con gente que me dice, yo no puedo creer en un Dios que odia a las personas, que deja a los homosexuales afuera. Yo no puedo creer en un Dios así. Yo le digo, yo tampoco creo en ese Dios. Entonces, hay veces que los dogmas que aprendimos, o sea, las interpretaciones que ciertas personas han hecho de Dios y que instalaron en nuestra cabeza, necesitan pasar por los procesos de duda, porque hay veces que lo que creías de Dios está incorrecto. Y desde este punto yo admiro a mucha gente del movimiento y de la familia de casa, de los amigos de casa. ¿Sabes por qué? Porque muchos de ellos son personas que se han permitido dudar de su fe. Decir, ¿será que hay algo más? Y la verdad que yo les admiro. El otro día hablaba con un amigo que me decía que toda su vida se había definido católico. Y que tuvo un accidente y que el accidente lo llevó a por primera vez dudar de Dios. Que después quisiera que entráramos en un proceso ahí que dejé fuera en la enseñanza, y después me di cuenta que muchas personas entran en el proceso de duda de Dios después de una crisis. Que yo no ataqué ese tema, pero que es muy cierto. Sí, tiene mucho sentido. Tiene mucho sentido, que cuando una crisis te ataca, es como que ahí entras a dudar de Dios, puedes decir, ¿por qué estoy viviendo lo que estoy viviendo? Pero pongámoslo en un paréntesis y lo buscamos después. Y este amigo me decía, después de haber dudado, es que encuentro a través de casa una manera distinta de ver a Dios y de reconciliarme, pero con un Dios nuevo. Entonces, yo digo, y muchos como que le decían, ¡ay, qué bueno! Como que admiraban su valor de haber salido de lo que creía como un dogma, pero como que uno estuviera en el lugar correcto ya. Yo no me creo en el lugar correcto. Creo que estoy todavía en un camino. Claro.
Entonces, no, y que siempre con Dios siempre tenés un margen de mejoría. Exacto. Entonces, si yo empiezo a dudar, bueno, ¿será que lo que yo hacía será que esto es saludable? ¿Será que esto me está acercando a Dios? ¿Será que mi relación con Dios sigue intacta? No, o sea, esos planteos al final lo único que van a hacer es mejorar nuestra relación con Dios, ¿no? Y que nunca lo terminamos de conocer. Alguna vez lo hablábamos en uno de los podcasts y yo te decía que esta cuestión del que dice, yo cuando llegue al cielo quiero llegar y hacerle todas las preguntas a Dios y a Jesús para que me explique todo. ¡Qué aburrido! O sea, realmente pensemos, si el cielo es ese espacio donde ya no hay nuevas ideas, donde ya está todo conocido, ¿qué vamos a hacer? Y yo sé que esta es mi parte más hereje a veces cuando entro en el cielo, pero la idea del cielo como un gran galpón donde estamos todos metidos, mirando para adelante porque Dios está sentado en un trono y estamos todos cantando, a mí me aburre. O sea, yo quiero, mi esposa está cerrando los ojos diciendo, ¿por qué decís esto? Pero yo quiero creer de que el cielo es un lugar aún mucho más fascinante que la tierra. Y que todo el espacio que yo tengo para hacer ideas y creativizar acá, cuando llegue al cielo, va a estar potenciado al 1000 porque hay cosas de mis inseguridades que no van a estar, hay ciertas cosas de mis errores que ya no van a estar, entonces todo lo bueno se va a potenciar, entonces hay cosas que todavía voy a tener por conocer de Dios. Qué lindo. Qué lindo. Te pregunto, ¿hay algo? Ignoremos este momento. No, mentira, no. Y está bueno, tenés todo el derecho. ¿Tenés algo que te haya quedado afuera? ¿Algún papelito por ahí? Bueno, primero esto que hablábamos recién, ¿no? Lo de las crisis. Uh-huh. No sé si vos lo habías visto eso, que me había quedado afuera. No lo había visto así, pero sí, justo ayer en mi círculo, yo comentaba que obviamente cuando pasan cosas cercanas, pues uno tiene duda, ¿no? Es decir, ¿será que Dios va a hacer el milagro de esto? ¿Será que Dios va a sanar a esta persona? ¿Será que va a salir adelante? ¿No? ¿Será que...? Y justamente hablábamos de esto, ¿no? De decir, bueno, cuando de repente uno se enfrenta con una enfermedad o con algún problema diario, lo que sea, ¿no? O sea, decir, bueno, tengo fe que Dios lo puede hacer. ¿Dios lo puede hacer? Sí, Dios lo puede hacer. La pregunta es, ¿será que lo va a hacer conmigo? No, o sea, creo que... Y nada, y siento que esos momentos son tan claves, ¿no? Cuando estamos pasando por tiempos de sufrimiento, es donde uno entra obviamente en duda. Y creo que, como decir, bueno, y sí, o sea, permitirte eso, ¿no? Sí. O sea, permitirte decir, estás pasando por todo esto, puedes tener dudas. O sea, creo que habían ciertas personas que me han comentado, ¿no? Como decir, no, a mí me han dicho que si yo tengo dudas es porque le estoy creyendo más al diablo que a Dios y que no, yo tengo que tener una fe inquebrantable, que nunca tenga dudas. Y nada, o sea, de vuelta, admiro a las personas que tienen ese tipo de fe. Sí. Lo que no se puede es andar como cargando a las personas que ya están pasando por un proceso difícil con el decir, no tenés que sentir nunca duda. Total. Eso es en lo que yo digo, bueno, tenemos que tener cuidado como cristianos, ¿no? De no ser esas personas. Sí, como seres humanos de tratar de no negar, como te decía tu terapeuta, ciertas cosas que de por sí están pasando. Sí. Pero sí, a mí me suele pasar que después de que predico, cuando hablo con gente, a veces digo, ay, esto no lo vi, o aquello me quedó afuera. Que al principio me frustra porque siento que tendría que haberlo visto, tendría que haberlo traído, pero después me acuerdo que mi tarea como pastor no es tener la última palabra sobre los temas, sino tener la primera palabra sobre los temas. No, porque imagínate, si no tenés que cubrir un tópico, o sea, es imposible. Es decir, bueno, y también no dejas que tiene que fluir y tiene que también Dios seguirle hablando a la persona, ¿no? Y que nuestra idea siempre es generar con lo que pasa. El domingo no cierra una conversación, sino que abre una conversación. Me encanta. O sea, el domingo empezamos a hablar de qué significa dudar de Dios. Sí, y de hecho... Y pasan todas estas cosas. Y de hecho nos lleva hasta, por ejemplo, hoy en nuestra reunión
de evaluación y de proyección de la iglesia, estuvimos hablando de las dudas, pero desde otra perspectiva. Estuvimos hablando de decir, bueno, cómo recibimos el feedback de otras personas. Sí. ¿No? Cuando alguien viene y te dice, mira, esto no estuvo bien hecho, etcétera, es decir, poner en duda el decir, ¿será que yo no lo hice como lo tenía que hacer? Claro. O sea, entonces me encanta porque, o sea, una conversación que empezó con algo, uno lo ve plasmado en otras conversaciones durante la semana que a veces no tienen tanto que ver, pero está ahí. Y o sea, y afectan y generan conversaciones nuevas. Sí, que esa es un poco la idea. Y que, por ejemplo, como te digo, este tema yo no lo había visto, que era que las crisis son grandes encendedoras de dudas sobre Dios, porque obviamente cada vez que vemos el mal sobre la tierra, o más que sobre la tierra, cuando el mal se nos acerca, porque somos tan fáciles para explicar el mal de los demás y decirle a los demás que tienen que tener fe cuando le están pasando mal, pero cuando el disparo pega cerca, empezamos a cambiar, ¿verdad? Entonces, pero sí pasa que cuando pasamos crisis personales, uno empieza a dudar de Dios, pues, ¿y por qué me pasa a mí? Que creo que en mi vida, y tal vez no entré ahí porque creo que esa parte la he reconciliado. He aprendido a entender la diferencia en que, o sea, yo soy muy en contra de cuando la gente dice, esto te está pasando porque Dios tiene un propósito. Lo hemos hablado más de una vez. Yo no soy... A mí me preocupa eso porque entonces significa que el cáncer que tiene tu hermana, no la tuya, no te estoy hablando, Marce, sino a quien está escuchando, el cáncer que tiene la hermana de alguien o aún el suicidio de mi papá, él dice, no, es porque Dios tenía un propósito detrás de eso. O sea, parece que Dios lo provocó. Entonces, yo creo que el mal pasa porque hay libre albedrío, porque Dios deja que el mundo sea mundo. En ese punto pasan cosas malas, pero que Dios sí promete que a todo le da un propósito después. Eso sí está en la Biblia. Entonces, como que ahí he reconciliado mi parte con que sé que Él existe, no porque pasen cosas malas, sino porque cada vez que ha pasado algo malo en mi vida, Él le ha dado un propósito. Sí. Ahí lo veo. No lo busco en lo que me pasa, lo busco en qué pasa con lo que me pasa. No sé si me expliqué. Sí. Porque Él es misericordioso y Él con lo que sea que uno tenga en la mano, Él lo usa. lo va a usar. Sí. Me quedó afuera también, hay una parte, porque el pasaje habla de Jesús diciendo, hablando con un hombre que trae a su hijo y le dice, sí creo, pero ayúdame en mi incredulidad. Entonces yo, basado en eso, hablo de que Jesús tolera que no creamos en Él. Pero si te das cuenta un ratito antes, Jesús dice, cuando le traen al niño la primera vez, que los discípulos no le pudieron sacar el demonio, básicamente. Preguntas, 10 millones. Dice, generación incrédula, respondió Jesús, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme al muchacho. Parece como que esto prueba totalmente contrario a lo que estoy diciendo, porque Jesús está como enojado porque no crean. Claro. Mi evaluación, mi interpretación de esto, es que Jesús no está enojado con que no crean en Él, porque en Él creen, porque le están trayendo el nene para que Él le saque el demonio, sino que Él está enojado porque hay un versículo anterior en el que Jesús dice que Él les dio toda autoridad para sacar demonios, para hacer milagros y muchas cosas más. Wow. Entonces, en realidad es el enojo de Jesús contra decir, yo a ustedes ya les di autoridad sobre este tema. Entonces, no es que no crean en mí, sino que no crean en ustedes y en la autoridad que yo he puesto en ustedes. Entonces, esa es mi interpretación. Que el otro día hablaba con una amiga y me decía, viste que la Biblia dice, si tuvieras fe como un grano de mostaza, tú le dirías a la montaña que se mueva y ese se movería. Y ella me dice, pero es así, pues, o sea, tan poquito de fe y se movería una montaña. Y yo le decía, no sé si se mueve o no se mueve la montaña. La pregunta es cuántos de nosotros creemos lo suficiente para pasar el ridículo de gritarle a una montaña. No literal, sino una montaña en nuestras vidas. Y a veces nos falta ese poquito de fe, de creer en Dios y de creer en nosotros, decir, si yo le grito a esta montaña se tiene que mover.
Entonces hay veces que va un poquito por ahí. Esas son algunas de las cosas que por lo menos sentí que me quedaron por fuera. Muy bueno, me gusta. Muy bueno. Muy bueno. Qué bonito tener la oportunidad de hablar aquí, ¿no? Sí. Y volver aquí, ¿no? Muy bueno. A mí particularmente me gustó mucho el último punto, cuando hablabas de actuar. Sí. Que la fe no quita el miedo, sino que da razones para atravesarlo. Correcto. Es decir, como que igualmente, aún a pesar de las dudas que podamos tener o las inseguridades, que actuemos. Claro, ¿no? Que confía. demos el primer paso y, bueno, Dios me encontrará en el segundo, ¿no? Sí. Y ahí ponías el ejemplo de lo que me pasaba a mí con el viajar. Sí. Y del no sentar precedente, que no sea esta la vez en la que yo voy a sentar precedente, voy a sentar un precedente de no hacerlo por tener dudas, de no hacerlo por tener inseguridades, de no hacerlo porque mis pensamientos me están llevando a negarme a una oportunidad nueva, ¿no? Claro. Eso me encantaba. Es decir, no quiero sentar precedente y nunca lo veía así, con miedos que son más... tipo, como más así como el que me pasa como a mí. El de volar. Exacto. Pero creo que lo podemos ver aplicado a todo. Es decir, bueno, no voy a sentar precedente en esto. Yo voy a confiar, aunque sé que tengo con mis 1000 dudas, me las pongo en la mochila y salgo adelante, ¿no? Sí. Sí, es una belleza eso. Porque si seguimos con la historia, te subiste al avión con miedo, pero fuiste. Porque tenías un propósito. Por eso yo decía que un poco... Contame un poquito el concepto de lo que es el anchor thought. En esa investigación que has hecho para el miedo a los aviones, contame ese concepto de vuelta. El anchor thought es un pensamiento como ancla. El anchor es ancla y thought es pensamiento. Entonces es un pensamiento que te lleva a tierra, como un cable a tierra. Entonces, un anchor thought puede ser la imagen que, por ejemplo, en mi caso, mi anchor thought era llegar allá a El Salvador y abrazar a mi abuelito. O cuando yo regreso aquí, mi anchor thought es llegar a casa y ver a mi perrita y jugar con ella. Es como el pensamiento que me lleva a decir lo que me espera, ¿no? Lo que me espera cuando yo llego es esto. Eso es el concepto que yo pienso, que la fe no quita el miedo, sino que te da razones para atravesarlo. Es ese pensamiento ancla. Sí, que te lleva a decir, hay más allá de mi miedo. Estoy dispuesto a atravesarlo porque del otro lado está el abrazo que estoy esperando, lo que quiero llegar. Sí, y de hecho, por ejemplo, cuando estaba de regreso en el avión, cuando de repente había turbulencia o algo así, lo que hacía era buscar una foto de mi abuelito o buscar una foto de Zoe. Y decía, yo sé que cuando llegue me voy a encontrar con esto. Que no dejas de tener miedo. No, pero sí te da una razón para atravesarlo. Exacto. Es decir, tengo un motivo por el cual estoy haciendo esto. Y el anchor thought, el pensamiento... Ancla o cable a tierra, puede ser utilizado en cualquier cosa, ¿no? Entonces creo que quizás podemos empezar a usar esto, decir, hey, tengo una oportunidad, pero mi pensamiento, me imagino el momento en el que, no sé, en el que termine esta presentación que tengo que hacer. Ese momento en donde, no sé, qué sé yo, me aplaudan y me siente, o ese momento en el que voy a entregar este proyecto y la satisfacción que voy a sentir al haberlo entregado, ¿no? Entonces te da motivos para atravesar el miedo o la duda que tengas. Me encanta, ¿sí? Para no sentar precedente. Poner un pensamiento ancla en el futuro. Es decir, ok, vale la pena atravesar este miedo. Porque sé que hay algo que me espera del otro lado. Exacto. Y sabes otra cosa que utilizo mucho cuando viajo, que son todas técnicas que ayudan, ¿no? Es pensar que todo es una buena señal. Todo es una buena señal. Entonces, decir, por ejemplo, no sé, de repente
porque lo que pasa es esto, ¿de dónde viene este pensamiento? ¿O de dónde viene esta técnica? Del hecho de que cuando uno tiene miedo, uno trata de justificar ese miedo y pensar, decir, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Decir, ay, ese ruido es porque hay algo que va a pasar. Claro. O esta es una señal de que yo no me debería subir a este avión. Uh-huh. Esta es una señal de que yo debería de declinar esta posibilidad que me están dando. Claro. ¿No? Quizás esta persona vino y se acercó y me dijo tal cosa. Esto es una señal de que yo no debería de aceptar esta propuesta de trabajo, ¿no? Por ejemplo. Entonces, una de las cosas que ayuda mucho es decir, todo es una buena señal. Es decir, cada cosa que va pasando, cada ruido, cada parte de este proceso en mi miedo me va acercando estoy más cerca de llegar a la meta que quiero llegar. O sea, todo es una buena señal. Esto tiene que pasar para yo llegar a ese pensamiento ancla del cual yo me imaginé desde un inicio. Todo esto es algo bueno, ¿no? Y cambia mucho la perspectiva, y cambia mucho el viaje, de hecho, en el medio del miedo. O sea, que las situaciones que viva no sean para comprobar mis miedos, sino para comprobar mi fe. Uh-huh. Uh-huh. ¿No? Uh-huh. Uh-huh. Qué belleza. Uf, muy bueno. Uh-huh. Muy bueno. Alguna vez lo voy a predicar y no te voy a dar crédito. Gracias. Por cierto, el pensamiento ancla, generalmente una de las cosas, porque la técnica completa es pensar 5, 4, 3, 2, 1, pensamiento ancla. Y volvés otra vez, porque eso te ayuda a estar presente y consciente de lo que estás pensando, ¿no? Qué belleza. Uh-huh. Bueno, así pasó la primera fase de Confía. Comenzamos hablando de permíteme dudar. Me encantó. Y creo que ahí comienza. Y la semana que viene... ¿De qué vas a estar hablando? Voy a estar hablando de confiar en el proceso. De cuando trabajamos, ponemos mucho esfuerzo y todavía no vemos resultados. Uh-huh. Y aprender a confiar en los procesos. En que algo está pasando aunque nuestros ojos no lo estén viendo. Simon Sinek, que es un hombre increíble, súper motivador, que habla empresas y habla siempre de propósito. Él habla de tener una mente de infinito. Y que habla de que estamos en un juego de infinito, que no estamos aquí para ganar, estamos aquí para quedarnos. Entonces, si en vez de nuestra vida verlo como el próximo éxito, al que tengo que llegar, decir, no, tengo que sostenerme. Tengo que aguantar o seguir una semana más, y una semana más, y una semana más, y una semana más. Y confío en el proceso, y confío en el proceso. Y hay mucha gente que está haciendo eso en este tiempo. Me encanta. Así que de eso quiero hablar el domingo. Creo que va a estar muy bueno. Algo, bueno, no, te lo digo después. Pero está muy bueno. Bueno, nos despedimos entonces. Sí. Escríbanos en los comentarios porque los estamos leyendo. Sí. Y pudieran contarnos cuál es su pensamiento ancla. Perfecto. En medio del proceso que están viviendo. Sí. Uh-huh. ¿Cuál es su pensamiento ancla? Me encanta, ya quiero leer eso. Buenísimo. Bueno, los queremos mucho. Nos vemos la próxima semana. Y chao. Chao. Gracias por acompañarnos hasta acá. Acuérdense de suscribirse, de poner un comentario, de si lo escuchan, por ejemplo, en los podcasts de Apple, poner así varias estrellitas bonitas. Todo eso ayuda. Es su manera de ser generosos para que más personas nos escuchen y sean parte de esta conversación que te hizo bien a ti, y si te hizo bien a ti le va a hacer bien a muchas personas también. Buenísimo, ya sos todo un youtuber. Los queremos. Chao.